Listo, ya. Entonces, vamos a arrancar, les decía, con el método de igualación, ecuaciones 2 por 2. Entonces estábamos hablando de que una ecuación 2 por 2, pues recordemos, son las que tienen dos ecuaciones, ¿cierto? Se llaman 2 por 2 porque tienen dos ecuaciones en las cuales existen dos variables. Entonces acá tenemos un sistema en el que tenemos dos variables. ¿Cuáles son las dos variables en este caso? ¿Cuáles son las variables en este que tenemos aquí? X y Y siguen siendo las dos variables, ¿cierto? Esas variables pues pueden estar representadas por cualquier letra, ya sabemos, puede ser una A, puede ser una M, puede ser cualquier letra, listo. ¿Cuáles son los valores constantes que hay en estas ecuaciones? Cuéntenme. ¿Cuáles serían las constantes? Eso no se los he preguntado antes, pero yo supongo que lo saben. Pero ¿cuál sería? ¿Qué valores son constantes? Por ejemplo, en esta de acá, ¿qué valores son constantes o que se pueden llamar constantes? ¿Qué significa algo que es constante, chicos? ¿Que se repite? Es que se repite, ¿no? Que no cambia, ¿cierto? Algo que es constante es algo que no cambia. Eso es algo constante. Listo. Entonces acá, pues en cualquier ecuación, lo que llamamos constantes son los valores que están representados por números, ¿sí? Es decir, siempre que encontramos valores pues ya exclusivamente representados por números son los que llamamos constantes. Por ejemplo, este 2 es una constante. Este menos 3 también es una constante. Y en la de arriba, entonces, ¿cuáles serían las constantes, por ejemplo? ¿Qué valores son constantes en la ecuación de arriba? El 5 y el 1. Exacto, 5 y el 1 son constantes y la X y la Y pues son variables, ¿cierto? Bueno, listo. Entonces ahora, ¿cómo tenemos que, pues, cuál es el procedimiento para resolver por este método? Les decía al principio, pues existen varios métodos. Ustedes, pues al final, digamos que uno resulta, pues a veces acomodándose más a uno o a otro. Pero en este momento estamos, pues vamos a trabajar con este. Entonces es indispensable que los ejercicios que se presentan, que tienen que entregar, sean resueltos por este método. Así sea posible resolverlos por el método de sustitución, ¿sí? Porque la idea pues es que, pues, que podamos pues aplicar varios métodos. ¿Listo? Bueno, entonces acá tenemos dos ecuaciones. Lo primero que tenemos que hacer es escoger una variable y con esa variable en ambas ecuaciones y despejar esa misma variable en las dos ecuaciones, ¿sí? Entonces me explico, aquí tengo dos ecuaciones, voy a escoger una variable para despejar la misma en las dos. Entonces, pues en algunas ocasiones da igual despejar la X o la Y, en algunos casos es más fácil despejar una que otra. Entonces, por ejemplo, aquí en este caso que vemos aquí sería más fácil despejar ¿cuál variable? ¿Cuál La creen? Y. La La Y, Y. ¿cierto? La Y, porque aquí no está acompañada de nada y acá tampoco, entonces es muy fácil de despejar. Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer. Vamos a despejar la Y en las dos ecuaciones, ¿listo? Entonces, bueno, vamos a empezar a hacer eso por acá. Entonces, en el primer caso nos quedaría, ya vemos que ya está despejada, ¿cierto? No tengo que hacer absolutamente nada, entonces Y igual a 5x menos 1. ¿Listo? La vamos a poner ahí a un ladito. Y ahora vamos a tomar la otra ecuación, que es la que está aquí, 2x más y igual a 3, y vamos a despejar la y. Entonces nos quedaría y igual menos 3, ¿cierto? Este menos 3, y la x que está sumando la pasamos a restar al otro lado, menos 2x, ¿sí? Entonces aquí ya tengo en las dos ecuaciones, despejé la misma variable, que en este caso es y, y en este caso también es y, ¿cierto? Voy a correrle aquí un poquito para que se vea bien que es menos 3, porque después, pues por eso es que uno a veces comete errores. ¿Listo? Bueno, después de que ya he despejado la misma variable en las dos ecuaciones, que es como lo mismo que tenemos acá, escoger y despejar la misma variable en las dos ecuaciones, entonces dice igualar las dos ecuaciones de tal forma que quede una sola ecuación con una sola incógnita. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar este extremo de la ecuación y lo voy a escribir acá. Y lo voy a igualar, o sea, voy a escribir el signo de igual al otro extremo de acá, ¿sí? Entonces,
¿Cómo me quedaría? Me quedaría así. 5x menos 1, ¿cierto? Que es el primer extremo, igual a menos 3 menos 2x. ¿Listo? Entonces, tomé este pedacito y lo igualé a este. Le escribí lo igual y lo igualé a la parte derecha de la otra ecuación. Dense cuenta que dejé de escribir la y, ¿cierto? Aquí no escribí la y ni aquí escribí la y, pero escribí a qué equivale esa y, que en este caso equivale a esto, y a qué equivale esa y en la otra ecuación que equivale a esto. ¿Sí? Digamos que eso es lo más clave de este método. O sea, porque cuando yo hago ese procedimiento, igualo esta parte a esta, pues si nos damos cuenta obtenemos una sola ecuación, ¿cierto? ¿Y cuántas variables tenemos acá? Una. Una sola, ¿que es cuál? X. La x, ¿cierto? Entonces tengo una sola ecuación con una sola incógnita que es x. ¿Listo? Entonces, así ya puedo pues pasar al siguiente paso, que es resolver la ecuación con una sola incógnita, ¿cierto? Entonces, simplemente, ¿cómo resolvemos esto? ¿Cómo la resolvemos, chicos? Creo que se debe despejar X. Despeja x, ¿cierto? Entonces lo primero es dejar las x a un lado del igual y los números al otro, ¿cierto? Es lo primero que voy a hacer. Entonces 5x, este menos 2x pues está restando, lo voy a pasar a sumar, ¿cierto? Y al otro lado dejamos los que no tienen x, entonces en este caso menos 3, el 1 está restando, ¿cierto? Esta menos 1 nos pasará como más 1, ¿sí? Y nos quedaría entonces 5 más 2 nos dará 7x, ¿cierto? Igual, y menos 3 más 1, ¿cuánto me da? ¿Cuánto nos da menos 3 más 1? Menos 2. Menos 2, ¿cierto? Negativo porque el mayor está negativo, ¿cierto? Y ya entonces nos quedará x igual a, el 7 está multiplicando, ¿pasa qué? Sí. A dividir, entonces me queda menos 2 séptimos, ¿sí? Y ahí ya entonces obtuvimos el valor de la x. Listo. Entonces resolver la ecuación con una sola incógnita y hallar la primera variable. Entonces resolvimos la ecuación con una sola incógnita y hallamos la primera variable. Luego dice reemplazar el valor hallado en cualquiera de las ecuaciones despejadas. O sea, de reemplazarlo o acá o acá. Vamos a tomar la primera de acá. Entonces, hacerlo aquí. Entonces, y igual, voy a volverla a escribir tal cual sin hacerle nada, ¿sí? Y en el siguiente paso vamos a reemplazar. Reemplazar es donde está la x, voy a no escribir x, sino escribir el valor al cual corresponde, ¿cierto? Entonces me quedará y igual a 5 en lugar de x, entonces dijimos que x es menos 2 séptimos, entonces menos 2 séptimos, ¿sí? Y menos 1. Eso no lo puedo obviar, entonces lo tengo que volver a escribir, menos 1. Listo. Y resolvemos. ¿Cómo se resolverá eso? Este pedacito, ¿cómo se resuelve? Nivel de los paréntesis. Se Primero, multiplica por la división. primero eliminamos los paréntesis, ¿cierto? O sea, vamos a multiplicar. Recuerden que esta es una fracción, ¿cierto? Y este es un número entero, entonces solamente multiplicamos el numerador, ¿sí? Entonces 5 por 2, 10. Entonces nos da menos 10 sobre 7, ¿cierto? Y ahí seguimos teniendo el menos 1 que teníamos desde el principio, ¿sí? Y ahora, ¿cómo resolvemos eso? ¿Cómo se resolvería esto? Desde la división. Sí, puede ser. Podemos hacer la división, ¿cierto? Sería una forma. Entonces, 10 dividido 7, ¿cuánto me da? ¿Cuánto les da?
1,42. Gracias. Entonces nos da menos 1.42, ¿cierto? Menos 1. Y aquí entonces nos daría y igual a menos 2,42, ¿cierto? Sería una forma de hacerlo, pero también pues de aquí podemos hacerlo con la carita feliz, ¿cierto? Si queremos también, ¿sí? Desde acá, porque tengo menos 10 séptimos sobre menos 1, o sea, tenemos, hacerlo aquí. Entonces, menos 10, 1. ¿Sí? Entonces acá para resolver esto, pues lo que hacíamos era, pues multiplicamos en diagonal, ¿cierto? Entonces 10 por 1, 10, me daría menos 10. Recuerde que si no tiene nada debajo es como si tuviera 1, ¿cierto? Y 7 por 1 me da menos 7. Y todo esto sobre 7 por 1, 7, ¿cierto? Entonces nos dará menos 10 menos 7, ¿cuánto da? Niños. Menos Ay, 17. gracias. Entonces nos dará menos 17 sobre 7, ¿cierto? Entonces sería y igual a menos 17 séptimos, ¿sí? ¿Listo? Que pues si hacemos la división pues nos debe dar. Tal vez puede suceder que no nos dé exactamente igual, pero pues nos tiene que dar muy parecido, ¿cierto? ¿Listo? Preguntas. Sí, si uno lo divide de una vez. Por ejemplo, en la y igual a 5 multiplicado por 2 sobre 7. Desde Si uno lo acá. divide, sí señor, Sí. si uno lo divide en el caso anterior, queda lo mismo, queda diferente. Sí, pues en teoría debe quedarte lo mismo, pero pues puede suceder que en la división se pierdan muchos decimales, ¿sí? Entonces, pues digamos que si tú empiezas a dividir desde bien adelante, pues lo ideal es que tomes varios decimales para que no se pierda mucho en la respuesta final, ¿sí? Porque pues es probable que lleguemos a una respuesta acá y a otra si lo hacemos con decimales. Seguramente nos tiene que dar muy cercano, ¿sí? Por ejemplo, uno nos da 2,42 y en el otro nos da 2,425,6, ¿sí? O uno da 2,42 y el otro 2,43, o 2,48 y 2,49, por ejemplo, ¿sí? Pero pues la idea siempre es, entre más yo pueda trabajar con fracciones, siempre es mejor y será más exacto, ¿sí? Sin embargo, lo que me estás preguntando, pues es perfectamente válido. O sea, tú puedes empezar a dividir desde acá y trabajar todo en decimales, ¿sí? Lo que pasa es que seguramente la respuesta final, pues no será igual de precisa que si trabajas con fracciones todo el tiempo, ¿sí? Y a veces, pues las operaciones con fracciones a veces, pues cuando uno no las está haciendo en la calculadora, pues son a veces más fáciles que con decimales, ¿no? Actualmente en calculadora es más fácil trabajar con decimales, pero cuando no estás trabajando con calculadora es más fácil trabajar con fracciones, pero es válido. ¿Listo? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Chicos, ¿están ahí? ¿Me escuchan? Bueno, entonces pregunto yo.
¿Cómo hago para saber si eso me quedó bien o no? ¿Mm? Profe, ¿por qué le dio fracción? Dime. ¿Por qué le dio fracción? No, pero así puede darme una fracción, pero que esté mal. ¿Cómo hago Creo yo que para eso? si cambia algo con la No, no. fracción, ¿no? Es que Dime. yo me acuerdo que era multiplicando, eran multiplicando como dos cosas y tenían que dar igual para que mirar a ver si estaba correcto, pero no me acuerdo pues que había que multiplicar y eso. Listo. Entonces lo que hicimos fue supuestamente hallar un valor para X, ¿sí? Y un valor para Y, ¿cierto? Que es este. Entonces, ¿cómo puedo saber si me quedó bien? Pues simplemente reemplazar los dos valores, X y Y, en las ecuaciones y mirar pues que satisfaga, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo. Acá. Entonces vamos a tomar la primera ecuación que tenemos acá. Y igual a 5X menos 1, ¿sí? Entonces reemplazo todos los valores. Entonces Y me da menos 2,42 o 17 séptimos. Voy a tomarlo en fracción mejor. Menos 17 séptimos, ¿sí? Reemplacé solamente donde estaba Y, escribí el valor de Y. Igual a 5, en lugar de la X, pues ¿cuánto me dio X? X me dio menos 2 séptimos, ¿cierto? Menos 2 séptimos y sigue menos 1. Entonces, se supone que si está bien, pues debo llegar a esa igualdad, ¿cierto? Debe cumplirse. Entonces, aquí me da menos 10, ¿cierto? 5 por 2, 10, sobre 7 menos 1, ¿sí? Entonces, menos 17 séptimos será igual a, multiplicamos en diagonal, ¿cierto? Entonces, 10 por 1 me da menos 10 sobre menos 7, ¿cierto? 1 por 7, 7, y eso sobre 7 por 1, 7, ¿sí? Vamos a escribirlo aquí debajito. Sobre 7. ¿Listo? Entonces, ¿sí nos da o no nos da? Entonces, acá pues terminamos. ¿Sí? Quedaría menos 17 séptimos, ¿cierto? Igual a menos 17 séptimos, ¿sí? Entonces llego al mismo resultado. Entonces ahí lo reemplacé en una ecuación, pero resulta que es un sistema 2 por 2. Entonces tengo que hacer lo mismo en la otra ecuación y también tengo que llegar a una igualdad, ¿sí? ¿Sí está claro? Voy a subir esto para aquí, para que nos quede un poquito más de espacio. Y lo podamos hacer acá también. Entonces, pues no todas las veces se exige que hagan la comprobación, pero pues si ustedes tienen dudas, pues la forma más fácil de salir de dudas si quedó bien hecho el ejercicio o no es así. Simplemente reemplazo los valores y pues me tienen que dar la igualdad. Ahora entonces tomo la otra ecuación, ¿cierto? Y la reemplazo también. Vamos a reemplazarla acá. Entonces será 2. En lugar de x, entonces decimos que x vale menos 2 séptimos, ¿cierto? Más y, más, y y dijimos que vale menos 17 séptimos, menos 17 séptimos. Entonces, más por menos, menos, podemos dejarlo ahí con el signo
con el signo negativo, ¿cierto? Menos 17 séptimos igual, nos quedaría acá igual a menos 3, ¿sí? Bueno, entonces acá, pues, ¿cómo resolvemos esto? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo se resuelve esto, niños? ¿Están ahí? Se multiplica primero los del paréntesis, creo que es así. Sí, señor. Entonces multiplicamos 2 por 2, ¿cierto? Recuerden, otra vez les digo, solo multiplicamos el numerador. Entonces 2 por 2 nos da menos 4. Menos 4 séptimos, ¿cierto? Menos 4 séptimos. Y aquí menos 17 séptimos. Debe darnos igual a menos 3. Entonces, tengo dos fracciones, ¿de qué tipo? ¿De qué tipo son esas fracciones? ¿De qué tipos de fracciones había? ¿Se acuerdan? Homogéneas y... ¡Niños! Heterogéneo. Eso, gracias. Homogéneas y heterogéneas. Listo. Estas son, esta que está aquí, estos dos son, ¿es homogénea o es heterogénea? ¿Qué será? Homogénea. Homogénea. ¿Por qué? Porque tienen igual que Denominador. Denominador. Exacto. Entonces, cuando tengo dos fracciones homogéneas, ¿cómo se suman o cómo se restan? Creo que numerador por numerador. Cuando tengo dos fracciones homogéneas, para sumar y restar, solamente sumo los numeradores y el denominador queda igual. Es decir, aquí no tengo que hacer la carita feliz, ¿sí? ¿Qué pasa si hago la carita feliz? Que me dan un número grandísimo y tengo que simplificar. O sea, no es que esté necesariamente mal, solo que tendría que simplificar bastante para llegar a la respuesta. O sea, me demoro el triple. Entonces, cuando tenga dos fracciones homogéneas, recuerden que lo que hacemos es, pues, sumar los numeradores, ¿sí? Aquí en este caso ambos están negativos, entonces si tienen el mismo signo se suman, ¿cierto? Entonces me daría ¿cuánto? La suma de esas dos fracciones. ¿Cuánto nos daría? Menos 21 sobre 7. Exacto, menos 21 sobre 7, ¿cierto? Y eso nos da menos 3. Y pues si yo divido 21 entre 7 me da menos 3, ¿cierto? Igual a menos 3. Entonces ahí pues comprobamos que efectivamente pues llegamos a la misma respuesta, ¿cierto? Entonces pues está correcto y la respuesta del ejercicio es esta, ¿cierto? X igual a menos 2 séptimos y Y igual a menos 17 séptimos. ¿Listo? ¿Está claro? Sí, señora. Bueno, pues vamos a hacer otro ejercicio aquí. Este que está aquí, pues. Entonces vamos a plantear las ecuaciones y vamos a resolver el ejercicio. Bueno, entonces, ¿quién me ayuda leyendo el problema? Por favor, alguno que lo lea. Jeremías ingresó a la plataforma de UPEL para hacer su evaluación. Al final se dio cuenta que su calificación fue 44 sobre 100. Recuerda que habían preguntas que habían 0,2 y otras 0,8. Y que en total contestó bien 70 preguntas. Él desea saber cuántas preguntas de cada tipo contestó bien. Listo, gracias. Entonces, tenemos aquí una situación en la cual podemos aplicar precisamente ecuaciones 2 por 2. Entonces, ¿cuáles serían las dos variables que necesitamos hallar? ¿Cuáles creen que serían las dos incógnitas?
en este caso? O sea, ¿qué representaría X y qué representaría Y? El 0,2 y 0,8. Sí, más o menos. O sea, lo que representa es el número de preguntas que hay en la evaluación que valen 0,2, ¿cierto? Y el Sí. número de preguntas que hay en la evaluación que vale 0,8, ¿sí? Esas son las dos variables que necesito hallar y que me están preguntando, ¿sí? El total de preguntas que él contestó bien son 70, entonces podemos plantear una primera ecuación así, X más Y igual a 70, ¿sí? Porque contestó bien un número de preguntas X, que digamos eran las que valen 0,2, y un número de preguntas Y, que digamos que son las que valen 0,8. Y en total él contestó 70 preguntas, ¿sí? ¿Cuántas de cada tipo? Pues eso es lo que tenemos que averiguar. Entonces esa sería una primera ecuación. ¿Cómo podríamos plantear otra ecuación? Una segunda ecuación que es la que nos haría falta para poder resolver el sistema. ¿Cómo creen? ¿O qué ideas hay? ¿Qué se les ocurre? ¿Mm? Chicos. ¿Cómo podríamos plantear la otra ecuación? ¿Qué otros datos tengo, pues? Las calificaciones. Claro. Ajá. Listo. Entonces vamos a plantear la otra ecuación con las calificaciones. Con la calificación total que obtuvo, ¿cierto? Que fue 44 y con las preguntas que valían 0,2 y otras que valían 0,8, que es la información que me está dando el problema. Entonces yo sé que si multiplico el número de preguntas que valen 0,2, pues por 0,2, ¿cierto? Vamos a escribirlo así más bien. 0,2 por X, ¿cierto? Que me representa ¿qué? El número de preguntas bien que contestó que valen 0,2 más el número de preguntas que contestó bien, pero las que valen 0,8 me da la calificación que él obtuvo, ¿cierto? Que fueron 44. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, tenemos aquí ya un sistema donde tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Listo? ¿Cuáles son las preguntas que tengo que resolver? Pues, ¿cuántas preguntas habían que valen 0,2 y cuántas preguntas hay que valen 0,8? ¿Sí? Listo. Entonces, vamos a aplicar el método de igualación acá. Y el método en el primer paso era ¿qué? ¿Cuál era el primer paso? Aquí dice. ¿Quién lo lee? Escoger y despejar una misma variable en las dos ecuaciones. Listo, entonces eso es lo que primero que voy a hacer es escoger y despejar la misma variable en las dos ecuaciones. Entonces se me ocurre que voy a despejar la variable X en las dos ecuaciones. Igual podría despejar la variable Y. Aquí en realidad me da igual, porque si se dan cuenta, pues no es más fácil despejar una variable u otra. Ambas pues presentan como el mismo grado de dificultad, ¿sí? Entonces voy a despejar X en las dos ecuaciones. ¿Listo? Entonces eso pues va a ser lo primero que vamos a hacer. Voy a subir esto bien porque de pronto no nos alcanza el espacio. Listo. Entonces vamos a despejarlas acá. Entonces vamos a despejar X. X será igual a 70 menos menos Y, ¿cierto? Sería la primera. Y ahora vamos a despejar esta otra de acá, ¿sí? Entonces, despejémosla acá. Nos quedaría... Entonces, para despejar, ¿qué variable tengo que despejar aquí entonces? X. X, ¿cierto? Entonces vamos a despejar X. X será igual a... X será igual a... Voy a escribirla aquí para que podamos ver bien primero. Entonces, X será igual a 44, ¿cierto? Este 44 que tengo acá. ¿Y qué más? ¿Qué más me quedaría ahí?
¿Qué tengo que hacer para despejar aquí Menos X? Menos, ¿sí? 0,8. 0,8y, ¿cierto? Menos 0,8y. ¿Y qué más? Me falta una Dividido en partecita del despeje. Dividido en 0,2, creo. 0,2, ¿cierto? Dividido 0,2. ¿Sí está claro hasta ahí? ¿Para No, todos? ¿No? Bueno, pues miremos con calma. Entonces, vamos a tomar esta segunda ecuación, ¿cierto? La primera, pues creo que no tiene problema. Vamos a esperar la X, la Y está sumando, pasa al otro lado a restar y listos. Aquí. Entonces, vamos a tomar esta otra. Le vamos a hacer aquí por pasitos. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Vamos a despejar la misma variable que despejamos acá. Aquí despejamos X, entonces acá también tengo que despejar X. ¿Qué es despejar X? Dejarla sola a un lado del igual, ¿cierto? Entonces, ¿qué le estorba a ella para estar sola a un lado del igual? Le estorba este 0,8y, ¿cierto? Y le estorba este 0,2. Dijimos que siempre cuando vamos a despejar, vamos a pasar primero la parte que está como más lejana, aunque esté sumando y restando al otro lado. Entonces, lo primero es pasar este. Este término se pasa completo, ¿no? O sea, es uno solo, 0,8y, completo va al otro lado. Entonces me da 0,2x, ¿cierto? A eso no le he hecho nada, igual a 44, ¿cierto? Y ese término pasa a restar, menos 0,8y, ¿sí? Listo, pero como lo que necesito es que esté completamente despejada, y para que esté completamente despejada, pues no debe tener nada aquí al lado, ni siquiera el signo menos, entonces, pues me estorba este 0,2. ¿Y el 0,2 y la X qué operación están haciendo? ¿Mm? ¿Qué operación están haciendo estos dos? Chicos, Multiplicándose. multiplicando. Entonces el 0,2 pues pasará al otro lado a, si está multiplicando, ¿pasa a qué? Y Dividir. Exactamente. Listo. Entonces aquí debajo nos quedará sobre 0,2. ¿Sí? Que ahí fue pues la respuesta que llegamos desde el principio. ¿Listo? Entonces aquí tengo ya X despejada y tengo ya Y despejada. ¿Sí? ¿Ahora sí? ¿Sí está claro? ¿Sí? Bueno, asumo que dijiste sí porque no, la verdad no te entendí, pero bueno. Listo, entonces ya hicimos eso. Aquí despejé X y aquí despejé X. Ahora, siguiente paso, ¿cuál es? Segundo paso. ¿Me leen, por favor? Igualar las dos ecuaciones de tal forma que existe una sola ecuación con una sola interna. Listo, entonces vamos a hacer eso. Igualar las dos ecuaciones. Entonces, ustedes me van a decir qué escribo. ¿Qué escribo acá? ¿Qué será igualar las dos ecuaciones? ¿Qué tengo que escribir acá? Entonces. ¿Mm? X igual a 69. Ok, entonces primero vamos a tomar esta, ¿cierto? La X no la voy a escribir porque es lo que voy a igualar. Entonces escribo esta parte, esta, ¿sí? Entonces 70 menos Y, ¿sí? Y al otro lado igual, la X no la voy a escribir porque es lo que estoy igualando. Voy a escribir este lado, todo, completo, ¿sí? Entonces, 44, aquí será 44 menos 0,8y, ¿cierto? Y eso sobre el 0,2 que tenemos ahí, 0,2, ¿sí? Entonces ahí pues le agregamos este. Listo.
Entonces ya tengo aquí una ecuación con ¿cuántas incógnitas? ¿Cuántas incógnitas tenemos acá? Una. Una sola que se llama, Una sola incógnita. ¿cómo? Bien. Y, listo. Entonces ahora vamos a despejar esa ecuación con esa sola incógnita, ¿sí? Cuando tenemos fracciones, recuerden que siempre la forma más fácil es pues tratar de eliminar las fracciones de la forma que sea más simple, ¿sí? Una forma es multiplicar toda la ecuación por 0,2, ¿cierto? Otra forma, pues como aquí el 0,2 está dividiendo todo, lo puedo pasar aquí a multiplicar todo, ¿sí? Pero ojo, solo porque está dividiendo todo. Si yo tengo esto aquí y esta lineecita solo viene aquí y el 0,2 solo estuviera debajo de esto, no puedo hacer eso, no puedo pasar esto acá a dividir todo, ¿sí? Entonces solamente en el caso de que el denominador esté dividiendo toda la expresión, lo puedo pasar aquí a este lado a multiplicar toda la expresión también, que es lo que vamos a hacer, ¿listo? Entonces nos quedará 0,2 y vamos a multiplicar lo que está al otro lado, 70 menos y, ¿sí? Igual 44 menos 0,8y. Entonces recuerde, pues ya no lo escribe porque ya lo pasó allá al otro lado, ¿sí? Listo. Ahora, ¿qué operación hacemos ahí? El paréntesis. La multiplicación. Se multiplica el paréntesis. Se multiplica el paréntesis, ¿cierto? Entonces, 0,2 por 70 nos da, ¿cuánto? 0,2, ¿cuánto les da? 14. 14. 14, gracias. Menos 0,2 por y nos dará 0,2y, ¿cierto? Y ya eliminamos el paréntesis y al otro lado nos queda 44 menos 0,8y. ¿Listo? Bueno, aquí ¿qué más tendría que hacer entonces? Ya eliminé los decimales, las fracciones, perdón. Entonces, ¿qué más tengo que hacer? Recuerden que lo que estamos haciendo es hallando el valor de y, ¿cierto? Entonces, ¿qué más tendría que hacer? Organizar de un lado los números para el otro. Exactamente, entonces organizamos las y a un lado y los números para el otro. Entonces, lo voy a poner así. 14, este 44 está sumando, como lo tengo que organizar al otro lado, debo ponerlo restando, ¿cierto? Y al otro lado voy a dejar las y positivas, las y, perdón. Entonces, menos 0,8y, ¿cierto? Esta no le cambio el signo porque se quedó en el mismo lado. Esta pasa al otro lado del igual, entonces está restando, tengo que pasarla a sumar, ¿cierto? Más 0,2y, ¿cierto? Bueno, y ahora entonces 14 menos 44 me da ¿cuánto? ¿Cuánto me da? 14 menos 44, ¿cuánto da? Menos 30. Menos 30. Menos 30, ¿cierto? Igual. Y menos 0,8 más 0,2y, ¿cuánto me da? ¿Cuánto les dan, chicos? Menos 0,6. Menos 0,6y. ¿Listo? Bueno. Y ahora, ¿cuál será el último paso entonces? Para despejar la y completamente. Pero el 0,6 a que Exacto. Entonces, menos 30 sobre menos 0,6 igual a y, ¿cierto? Y me da, ¿cuánto? 30 dividido 0,6 me da.
¿Cuánto les da? Chicos, usen la calculadora aunque sea que ahí lo pueden utilizar muy fácil. ¿Cuánto les da? Supuestamente 50. 50. Ahí está bien, 50. Supuestamente esa es la respuesta. Entonces 50 igual a Y. ¿Sí? Entonces 30 dividido entre 0,6 te da 50. Y pues multiplicamos los signos, menos por menos más, entonces quiere decir que Y vale 50. Ya hallamos el primer valor, que era Y. Ahora, ¿cómo hallaríamos el valor de X? ¿Cómo lo hallo? ¿En cuál ecuación lo reemplazo? La primera, Exactamente, entonces lo reemplazamos acá, ¿cierto? En esta primera. Entonces, aquí pues voy a tomar, estas recuerden que es la misma, ¿no? La voy a tomar acá porque pues aquí ya tengo despejado X, entonces más fácil. Entonces, X será igual a 70 menos reemplazo, entonces llévale 50, entonces 70 menos 50 y me dará X igual a 20, ¿cierto? Entonces ya tengo el valor de Y y el valor de X, ¿sí? Si quiero mirar a ver si me quedó bien, pues reemplazo estos dos valores acá. Entonces aquí por encimita, 50 más 20 me da 70. Entonces yo ya sé que ahí, por ejemplo, esa ecuación se cumple. Si lo quiero reemplazar en la otra, pues reemplazo. Entonces 0,2 por X, ¿cierto? Y 0,8 por Y que es 50, pues me debe dar 44. Entonces, si quieren, háganlo ahí en la calculadora y a ver si les da. ya, sí. Pues 0,2 por X, ¿cuánto da? Pero como ¿Cuánto les dio? 0,2 ¿por cuánto tienen que multiplicar el 0,2? Aquí, estamos, a ver, ¿sí está claro lo que estamos haciendo? Estamos reemplazando para ver si quedó bien, ¿sí? Les decíamos, pues no siempre pedimos eso, pero pues aquí vamos a hacerlo. Entonces, vamos a verificar que sería el último paso, ¿cierto? Entonces, X vale 50, ¿cierto? Entonces sería 0, perdón, en la primera ecuación sería 50 más 20 me da 70, ¿cierto? Entonces me quedaría 70 igual a 70, entonces cumple la primera ecuación, ¿sí? Entonces ya, ahí ya está bien. Pero debo, pues, mirar a ver si la segunda también la cumple. Entonces 0,2 en lugar de X, X vale 20, ¿cierto? 20. Y acá más 0,8 y en lugar de Y, entonces Y vale 50, ¿cierto? Y eso me debe dar 44. Entonces vamos a ver si nos da 44. 0,2 por 20 me da 4, ¿sí? Y 0,8 por 50 me da 40. Entonces, efectivamente, me da pues 44 igual a 44, ¿sí? Quiere decir que esa sí, pues es la solución correcta. ¿Listo? ¿Sí está claro? Y otro ejercicio que tengo acá.
Entonces tenemos 2x más 3y igual a 6 y 5x menos 2y igual a 3. Entonces aquí pues nos da igual, ¿cierto? Escoger cualquiera de las dos variables. Entonces, ¿cuál escogemos? Para despejar. Aquí pues no tenemos fracciones, pero pues vamos a escoger una variable, la misma en las dos ecuaciones. ¿Cuál variable escogemos? ¿La x o la y? Da igual. Entonces, ¿con cuál arrancamos? Puede ser la X. Puede ser la x, listo. Entonces vamos a arrancar con la x. Entonces vamos a despejar en esta primera ecuación la x. Voy a volverla a escribir aquí para que no se me vayan a perder ninguno. Entonces, 2x menos 3y igual a 6, ¿cierto? Para despejar la x, entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Pasar al otro lado qué? 2. Dos números. ¿Cuál número? Voy a despejar x. La Y. La Y. ¿Qué pasa la Y? Por ahí. Tengo que pasar esto, ¿cierto? Sí, recuerden, si no pueden, si ustedes pasan primero el 2, pues entonces tenemos problemas porque ya pues nos empieza a quedar mal porque ese 2 no está multiplicando toda la ecuación, ¿sí? Y entonces, porque ese 2 no está multiplicando toda la ecuación, entonces por eso tengo que pasar primero el que esté restando, porque ese menos 3y pues sí está restando a toda esta expresión, ¿sí? Entonces primero el que esté sumando, restando. Entonces ese 3y está restando, lo pasamos a sumar, ¿cierto? Y ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es el último paso aquí para que la x me quede despejada completamente? El 2 dividido. Entonces, dividimos entre ese 2, ¿cierto? Listo. Y acá, pues ya tendríamos despejada esa primera parte, la primera ecuación. ¿Listo? Ahora voy a coger la segunda y voy a despejar ¿cuál ecuación? ¿Cuál variable, perdón? La X. La x. ¿Por qué la x? Porque en la primera tomé la x. Si hubiera tomado la y, pues en la segunda también debo despejar la y, porque si no, pues no lo voy a poder resolver. ¿Sí? Listo. Entonces vamos a despejar la x. Acá. Entonces, ¿qué es lo primero que paso al otro lado? ¿Qué es lo El primero? 2Y. El menos 2y, ¿cierto? Entonces, menos 5x igual menos 3. El 2y está sumando, lo paso a restar, ¿cierto? Y ahora me quedaría solamente el menos 5. Recuerde que ese menos 5 se va a ir al otro lado a dividir, ¿cierto? A dividir. Y recuerde que si está negativo acá, como él va a pasar es de multiplicar a dividir, se va a ir siempre con el mismo signo. A veces me lo pasan al otro lado y le cambian el signo. Entonces, no, si lo voy a pasar de multiplicar a dividir o de dividir a multiplicar, él se va con el signo que tenga. ¿Ok? Bueno, entonces me queda acá sobre menos 5. Listo. Y ya tengo entonces las dos ecuaciones en las cuales está despejada la x, ¿cierto? Y ahora, ¿qué es el paso que sigue? ¿Qué es lo que hago acá? ¿Qué escribo? Igualarlos. Igualarlos, ¿cierto? Entonces, la x no la escribo, ni este primer igual lo escribo, escribo lo que viene después, en este caso 6 más 3y, ¿cierto? Sobre 2, ¿sí? No puedo olvidarme de ese número que está en el denominador, tengo que escribirlo completo. Menos 3, menos 2y, y aquí también me quedo sobre menos 5, ¿cierto? Menos 5. Listo. Entonces, después de que hago eso, pues, ¿cuál será el paso siguiente? Siempre que encontramos fracciones y vamos a empezar a despejar, lo primero es quitar las fracciones, ¿cierto? Bueno,
En este caso, pues puedo hacer lo siguiente. Como este 5 me está divide absolutamente todo, ¿cierto? Y este 2 también divide absolutamente todo. Yo puedo pasar este menos 5 para aquí a multiplicar todo este pedazo y puedo pasar este 2 para aquí a multiplicar todo este pedazo, ¿sí? Entonces, tal vez sea más fácil que multiplicar todo por 10, que también puedo hacerlo. Puedo coger todo y multiplicar todo, 2 por 5, 10, multiplicar todo por 10, ¿sí? Pero, pues es más sencillo decir que este 5 lo paso aquí a multiplicar y este 2 lo paso aquí a multiplicar todo. Entonces me quedaría así. Menos 5, voy a ponerle paréntesis para recordar que todo lo que queda ahí queda multiplicando. 6 más 3y, ¿sí? Y al otro lado me queda, este 2 está dividiendo, lo paso a multiplicar, entonces 2 por menos 3 menos 2y, ¿sí? Listo. ¿Sí está claro? ¿Hasta ahí? Chicos, Profe, yo me perdí en un pedacito. ¿esto hasta aquí está claro? ¿Hasta acá? Sí, eso sí, sino el de abajo, el de Acá. 6 más 3 menos sobre 2, que menos ahí. Mira, acá entonces les decía, cuando esta expresión toda está dividida entre un número y aquí también toda está dividida entre un número, puedes pasar este 5 de una vez aquí a multiplicar todo, ¿sí? O sea, lo pasé hasta acá. Y este 2 también lo pasé al otro lado. Hice transposición de términos. O sea, pasé este 5 que está dividiendo aquí a multiplicar y este 2 que está dividiendo aquí también, aquí a este lado a multiplicar. ¿Por qué le puse paréntesis? Pues precisamente porque lo voy a pasar a multiplicar. ¿Por qué lo paso a multiplicar? Pues porque está dividiendo y cuando lo paso al otro lado al igual lo tengo que pasar a hacer la operación contraria. Entonces está dividiendo, lo paso a multiplicar y este menos 5 también está dividiendo, lo paso aquí a multiplicar, ¿sí? Por eso te queda menos 5 Ah, por ya. todo esto. Y al otro lado 2 por todo esto. ¿Que si es necesario el paréntesis? Sí, es obligatorio, porque si no le pone el paréntesis, quedaría como si el 2 solamente multiplicara el 3 o después parece que fuera una resta, etc. Entonces, es obligatorio ponerle el paréntesis, ¿ok? Listo. Entonces, ya tengo esta expresión. Ahora, ¿qué más tengo que hacer para resolverla? ¿Qué seguiría ahí? ¿Qué paso sería el paso siguiente? Se multiplica. Se multiplica, ¿cierto? Para eliminar los paréntesis. Entonces 5 por 6 y 5 por 3. Aplicamos propiedad distributiva y aquí lo mismo, 2 por 3 y 2 por y. Entonces 5 por 6 me da menos 30, ¿cierto? Más por menos. Acá otra vez 5 por 3 me daría menos 15. Y, aquí sí multiplico signos porque estoy efectivamente multiplicando, ¿no? Entonces más por menos, más por menos, ¿cierto? Igual, y aquí 2 por 3 me da 6, más por menos, menos 6, más por menos, 2 por 2, 4y. ¿Listo? Y ahora, ¿cuál es el último el paso siguiente? Pues Se organiza la Y. se organizan las y a un lado y los números al otro, ¿cierto? Entonces me da menos 15y, menos 4y, igual menos 6, menos 30, ¿sí? Me quedará igual a menos 15, menos 4 me da ¿cuánto? Ah, perdón. El 4 está restando, pasa a sumar, ¿cierto? Y el 30 está restando, pasa aquí también a sumar. Listo. Ahora sí. Entonces nos daría menos 15 más 4 nos da ¿cuánto? Menos 11. Menos 11y, ¿cierto? Y acá, menos 6 más 30 nos da ¿cuánto? ¿Cuánto les da menos 6 más 30? Chicos,
¿Se suman o se restan? Se restan. Ujú. Entonces nos daría 24, ¿cierto? Entonces Y será igual a 24 onceavos, ¿cierto? Y este 11 está negativo, sigue pasando negativo, ¿cierto? Entonces nos da menos 24 onceavos. ¿Listo? Y ahora, ¿qué hacemos? Ya el último pasito que nos queda sería reemplazarlo, ¿cierto? En cualquiera de estas dos. Pues voy a coger la primera. Entonces, Y igual a... perdón. X. X igual a 6 más 3, ¿cierto? El valor de Y que en este caso nos dio menos 24 onceavos. Que si lo pueden trabajar ahí como decimal, sí lo pueden trabajar como decimal, claro que sí. Entonces, y acá sobre 2, ¿cierto? Sobre 2. Listo. Entonces aquí nos quedaría X igual a, multiplicamos el 3, ¿cierto? 6 más 3 por 24, más por menos nos dará menos, ¿cierto? 3 por 24, 3 por 4, 12, 1, 3 por 12, 19, 7, 72 sobre 11 está diciendo, ¿sí? Y todo eso está sobre 2. ¿Listo? Y acá pues tengo una resta de fracciones, entonces pues lo puedo hacer con la carita feliz también, ¿cierto? 6 por 11 me da 66, menos 72 por 1, 72, sobre 11 por 1, 11. ¿Sí están conmigo o se perdieron? Chicos. Como que nos perdimos un poquito. Ya, entonces espérame, ya nos devolvemos. Lo que pasa es que como la escritura aquí es un poquito complicada, entonces por eso resulta más difícil. Entonces, mira. Aquí entonces voy a escribirlo diferente para que nos quede como más claro, porque creo que es por eso que sí se nos complica la cosa. Nos quedará 24 onceavos, es la respuesta, ¿no? 24 onceavos fue que nos dio. ¿Listo? Y esos son menos. Entonces acá lo que hicimos pues fue solamente reemplazar el valor, ¿sí? O sea, voy aquí, este pedacito. Entonces cogimos esta, 6 más 3 por Y, pero Y vale 24 onceavos, entonces aquí reemplazamos por 24 onceavos, ¿sí? ¿Por qué le puse paréntesis ahí? Pues porque está multiplicando, ¿sí? Entonces 3, porque estoy aquí, acá. 3 por Y, entonces 3 por 24 onceavos, 3 por 24 onceavos, ¿sí? ¿Este pedacito está claro? Este primer pedacito de acá.
Chicos. ¿Sí están ahí? ¿O se fueron? Bueno, entonces, tomo este pedazo de acá, ¿cierto? X igual a 6 más 3y sobre 2, ¿sí? Voy a reemplazar el valor de y aquí. Entonces me queda 6 más 3 por y. 6 más 3 y y vale menos 24 onceavos, entonces menos 24 onceavos. Aquí dice sobre 2, entonces sobre 2. Listo. Aquí, ¿qué es lo primero que hago? Pues voy a quitar el paréntesis. Entonces, para quitar el paréntesis multiplico el 3 por el 24. Al multiplicar el 3 por el 24 me da 3 por 24 me da 72. ¿Sí? Entonces me queda 6 menos 72 más por menos menos, el menos de acá, y ese 72 pues me queda sobre el 11 que tengo ahí, ¿cierto? Sobre 11. ¿Sí? O sea, multipliqué este por este, me da menos 72 sobre 11. Y eso está sobre 2, entonces pues lo sigo poniendo sobre 2. ¿Sí? A ese pedazo de abajo no le hemos hecho nada. Sobre 2. ¿Listo? ¿Hasta ahí está claro ahora sí? Sí, señora. Bueno. Sí, señora. Entonces ahora aquí vamos a hacer la carita feliz entre estos dos. Entonces este es como si recuerden, es como si tuviera un 1 debajo. Entonces 6 por 11, 72 por 1. Y pues vamos a hacerlo aquí debajo, ¿sí? Entonces X será igual a 6 por 11, 66. Menos 72 por 1, 72, ¿cierto? Porque por 1, pues recuerda que si no tengo nada aquí es como si tuviera un 1. Estoy multiplicando en diagonal y en diagonal. Y eso sobre 11 por 1, pues me da 11, ¿sí? 11, listo. Eso pues está todo sobre 2 y pues yo no puedo cambiar eso, entonces sigo escribiendo lo mismo. Todo eso sobre el 2 que está ahí abajo, ¿sí? Listo. Aquí entonces terminamos la operación. Entonces me quedará igual a X será igual a 66 menos 72 me da ¿cuánto? ¿Cuánto les da? Menos 6, ¿cierto? Y ahí eso está sobre 11 y eso está sobre 2. ¿Sí? Entonces menos 6 sobre 11 y eso también a su vez está sobre 2. Listo. Entonces, ¿qué puedo hacer para resolver este último pedacito? Este de acá. ¿Mm? ¿Se acuerdan de la oreja? Entonces, si el 2 no tiene nada, acuérdense que es como si tuviera también un 1 debajo, ¿cierto? Entonces le pongo el 1. Ponemos el 1 debajo. ¿Sí? Bueno. Y hacemos la ley de la orejita. O medios y extremos. 6 por 1 y 11 por 2. Entonces me quedará igual a 6 por 2, 12, ¿cierto? Menos 12. Sobre 11 por 2 me da 22. ¿Listo? Y ahí obtenemos la respuesta.
Si se puede simplificar, pues se simplifica y en este caso se puede simplificar. Entonces mitad de 12 me da menos 6 y mitad de 22 me da 11. ¿Sí? Y listo. Entonces voy a ponerle todas las cositas que le faltan. Es un poquito más complicado acá porque, claro, como no es... Y lo mismo pues acá. ¿Listo? Entonces me dará x igual a menos 6 onceavos y y me dio menos 24 onceavos. ¿Sí? ¿Sí está claro el procedimiento general? ¿Sí, chicos? Sí, señor. Listo. Entonces eso es pues lo que tienen que hacer. Ese es el método de igualación. Entonces recordemos, lo primero que hacemos es escoger una variable. Siempre me voy a volver al primer ejemplo que hicimos, que fue el más sencillo. Entonces lo primero que hago es escoger una variable. Siempre escojo la misma variable en las dos ecuaciones. En este caso escogimos la y. Entonces y igual a 5 menos x, aquí ya estaba despejada, entonces no tuve que hacer nada. Pero en la otra sí, lo que hice fue despejar la y. Entonces y igual a menos 3 menos 2x. Aquí entonces ya tengo las dos ecuaciones despejadas. Después de que las tengo despejadas, las igualo, cojo esta sección y cojo esta de acá, 5x menos 1 y aquí menos 3 menos 2x, ¿sí? Y aquí llego a una ecuación con una sola incógnita, en este caso x. Despejo esa incógnita. ¿Cómo la despejo? Pues colocamos a un lado los términos que tienen x, al otro los que no, y resolvemos. Aquí 5 más 2, 7, y el 7 luego pasa aquí al otro lado a dividir. Obtengo el resultado de la x, ¿sí? Y luego ese valor lo reemplazo en alguna de las dos ecuaciones para obtener el valor de la y. ¿Listo? Eso es todo. ¿Sí está claro? Bueno, para hacer la guía, entonces, ¿están viendo la guía en este momento? No. Aquí, a ver. Estamos en la guía, ¿cierto? Ahora sí la están viendo. Bueno, entonces recuerden que no son todos los ejercicios, sino los que dicen en la guía, ¿sí? Porque algunos hicieron toda la guía, pues muy chévere porque practicaron, pero pues para que sepan que no son todos los ejercicios. Ahí en la guía dice pues cuáles son los ítems que deben desarrollar. ¿Sí? Entonces acá dice ejercicio 3, ítem B, ejercicio 6, 7 y 8. Ejercicio 2, ítem B, D y F. Entonces son solamente pues los que dicen ahí, ¿sí? Página 89. Entonces pues eso es lo que tenemos que hacer. Entonces les quedaría plazo hasta el viernes, si les parece bien, para entregar la actividad. ¿Listo? ¿Sí está claro? ¿Preguntas? Profe, en el tema de las fechas, Sí. el sistema de igualación era para hoy, ¿no? Pero Sí, no. se corre hasta el 28. Sí, sí, claro. Claro, porque pues no Y lo he entonces, arreglado en EduPage, pero ya voy a eso. y sí, o sea, es que yo ya le envié y creo que a unos punticos me quedaron más, ya me di cuenta. Caramba. Listo. Entonces, Entonces, ahí, igual como yo voy a volver a reabrir la plataforma, entonces pues ahí tienes la opción de cambiar el trabajo. Ahí. Entonces, sí, pues no, pues, igual todavía no te he calificado, entonces pues puedes revisar. ah, sí. ¿Listo? Bueno.
alguno de los que está aquí, pues voy a dejar, vamos a parar la grabación.